En este video les voy a presentar algunas impresiones sobre el objeto visual Matrix en una primera revisión muy informal, en el cual vamos a ver cómo esa imagen que ustedes ven allí, que es la representación financiera, sea un balance general, un estado de resultados, ganancias y pérdidas, lo que implique algo que debe de cumplir con una estructura, sea cumpliendo normas internacionales, sea específicamente en base a la representación de títulos, subtítulos, columnas y filas, comportamientos, múltiples formatos, que es muy del ámbito financiero. El objetivo es que eso que ves allí, que es una imagen, la descargué ayer de la red social de X y dije, oye, ¿qué tal si aplicamos esto utilizando el objeto visual InfoRiver, en este caso, bajo una representación en el cual trate de cumplir que este objeto visual la misma estructura contra el original, ¿ok? Y qué enfoque, porque eso es lo importante, qué enfoque puedo yo aplicar para tratar de hacerlo de la misma forma, de manera nativa, con una matriz, utilizando DAX, medidas, formatos dinámicos y lo demás. El objetivo de este video es que ustedes vean que sí se puede lograr, sea de forma nativa o con un objeto visual personalizado, para replicar o tratar de llegar al 100% de lo que originalmente nos presenta. Ahora, quién gana, quién pierde, ya queda a criterio de cada uno de nosotros, los escenarios, los clientes finales. Existen condiciones a veces no solamente económicas para los efectos de lo que pagarías por una licencia completa de un objeto visual personalizado, sino que uno tiene que ir más allá y esto tiene que ver mucho con la consultoría sobre quién lo tiene que hacer, qué características, qué beneficios tiene algo de pago cuando lo nativo carece de una serie de opciones o de features, por ejemplo, qué gano, qué pierdo. Así que esto no tiene una única respuesta. Simplemente es para que se den cuenta aquellos que de repente están comenzando en este mundo de que existen alternativas y queda de parte de nosotros elegirlas. Así que para comenzar, esto es una imagen, les recuerdo, y esto al fin y al cabo es una tabla. Esto básicamente no está de forma tabular, no estamos buscando analizar datos de forma tabular, sino dejarlo concretamente como viene, es decir, una serie de columnas y una fila. Pudiésemos hacer en Power Query un pivot o un transpose para poder entonces llevar lo que está en filas y columnas y todo lo demás, pero no es necesario. Recuerdo, el objetivo es replicar esto no de la forma más eficiente, simplemente ver hasta qué punto pudiésemos lograrlo. Y con el InfoRiver Matrix, esta versión que yo descargué desde la página web de ellos, que te dan una versión de prueba para empezar a utilizarlo, es bastante, no voy a decir fácil, rápido, intuitivo, porque tienes que empezar a estudiarlo en su página web. Me estoy dando cuenta de que hay bastante documentación, hay videos, es un objeto visual bastante denso, es cuestión de ir probándolo. Pero fíjense que simplemente arrastrando el concepto y cada una de las columnas sin crear nada en DAX, yo he logrado lo mismo. Ahora bien, ¿cómo se logra? Este objeto visual, fíjense que tiene varias pestañas. Tiene un Home, tiene un Insert, una parte de diseño y también para exportar datos, es decir, esta propia estructura. Este es el menú y en este menú hay bastantes características. El objeto visual en sí, dentro de él, edita todo lo que tú vas a ver. En este caso, aquí en la parte de diseño, tiene un header, el encabezado, y tiene también un footer que vendría siendo el pie de página. Y aquí fíjense que hay como unos bloques que son muy similares a los bloques que uno empieza a utilizar cuando quizás algunos de ustedes hayan visto el diseño de páginas web, con los maquetadores como Elementor, por ejemplo, que tú pagas y prácticamente ya no tienes que establecer código para un usuario común y lo demás, sino que simplemente son cuadritos que se van estilizando dentro de la que es la parte superior, el header de la página web, y puedes básicamente maquetar toda una página web sin establecer código, simplemente como que moviendo los cuadritos. Es algo similar. Básicamente tú puedes empezar a armar los cuadros del header aquí, ¿verdad? Puedes utilizar imágenes, textos, indicadores. En este caso es una imagen. Luego aquí yo he colocado un texto, luego aquí otro texto, luego aquí otro texto. Y aquí existe un texto en blanco porque lo que yo necesitaba, me di cuenta, era de que esta línea también se mantuviese. Entonces aquí hay algo que está escrito, pero de color blanco, para que no aparezca, ¿ok? Pero necesito que aparezca para que ocupe un espacio dentro del encabezado y me permita seguir estableciendo la línea que ves aquí, que sería la parte superior. Luego esto es lo interesante porque cuando tú arrastras el concepto,
El concepto viene según el orden que tenga la tabla. Y el orden que viene la tabla, por lo general, ellas vienen de forma alfabética. Entonces, este orden que tú ves aquí no es el correcto, sino que el correcto es en base, como venga, alfabéticamente, o como tú lo vayas ordenando en base a otras medidas o columnas o valores cuantitativos. Y tú aquí dándole clic, tú puedes, fíjate que aquí te dice drag para reordenar o clic para ver el menú, ¿no? Si quieres insertar columnas, filas, eso es algo que no he hecho todavía. Pero yo puedo entonces arrastrar aquí y bajar uno, ¿se dan cuenta? Yo puedo entonces empezar a mover rápidamente un elemento y creo que con control Z puedo echar para atrás. Puedes mover básicamente las filas a destajo, algo que en el objeto visual nativo en Power BI no se puede hacer porque eso viene ordenado en base a otra columna o de forma natural, alfabéticamente o una medida, ¿no? Esto me parece bastante interesante. Otra parte es que cada uno de los elementos se pueden cambiar de forma individual. Es decir, si bien la columna viene de forma implícita, y esto viene como un símbolo de matemático, yo puedo esto aquí en la parte de Home establecer cuál es el tipo de formato individual. Por ejemplo, si quiero que tenga más de dos decimales o tenga de repente uno solo. Si lo quiero con un prefijo o sufijo, por ejemplo, si aquí quiero que aparezca un número antes, por ejemplo, aquí en puntos, yo le coloqué un sufijo para que luego del punto, luego del valor apareciese puntos, ¿ok? También en el prefijo lo puedes hacer, pero no llegué a utilizarlo porque fíjense, si yo quisiera que esto fuera, por ejemplo, en dólares, para que no traiga el formato de la columna, recuerda que la columna tiene distintos tipos de formatos esperados, sean monedas, sea porcentajes o sea ningún tipo de formato. Aquí me di cuenta que me lo coloca muy a la izquierda, así que hasta ayer no seguí utilizándolo. Y así individualmente tú puedes empezar a elegir cuál es el tipo de formato de la moneda. Si quieres un formato rápido, en miles, millones, o quieres de repente uno personalizado. Los títulos de la misma forma se pueden cambiar. Por ejemplo, aquí clic derecho, seleccionas el header y aquí empiezas entonces a utilizar las características del header, que si negrita, que el tipo de tamaño y pare de contar. Esta parte me llamó la atención porque entonces tú puedes, en un objeto visual, puedes insertar una serie de elementos y yo solamente he utilizado lo más básico que hasta ahora es lo que el objeto visual o esta imagen me está exigiendo, ¿no? Que en pocas palabras, ¿en dónde tengo que enfocarme? Número uno, en el orden específico de las columnas. Ya con este objeto visual de InfoRiver me lo permite en términos de quién va primero o después, sin yo utilizar una columna de orden dentro de la tabla en Power BI. Número dos, necesito que los formatos puedan ser dinámicos en términos de que una misma columna, en algunos casos sea, en este caso, un porcentaje, por ejemplo, aquí sea un decimal, aquí sea un entero, y me faltó, por ejemplo, agregarle el símbolo de dólar, que no supe cómo hacerlo. De la misma forma, necesito de que esto se pueda establecer con un tipo de texto diferente al del encabezado de cada una de las columnas. Es decir, este texto yo lo quería en cursiva, lo quería con un formato específico, en un tipo de letra. Y además, en la parte aquí, vamos a colocarlo de color, vamos a seguir con morado. Tiene que tener este subtítulo y este título. Y en la parte superior tenía que tener una imagen. Eso era lo que este ejemplo me exigía. Y el objeto visual lo hizo. O sea, con InfoRiver lo pude lograr porque prácticamente simplemente arrastrar y empezar a manipular las características que tú ves aquí cuando tú te vas al modo de foco y empezar a manipularlo, ver qué ocurre. Aquí no he utilizado nada más, vuelvo y repito, más elaborado porque este ejemplo no lo requiere. La idea es que en próximos videos ver qué otras alternativas hay para ver qué se puede aprovechar, porque se ve que es bastante completo. Ahora bien, viéndolo de esta forma, prácticamente yo no he tenido que hacer nada en términos de estructura de tabla, cambiar, modelar ni nada por el estilo, sino que tal cual como viene me ha adaptado y me ha funcionado. Si yo me voy a una matriz, esto puede tener otras alternativas, porque la matriz puedes enfocarla, como yo lo hice en este caso, una medida para cada columna, o puede ser una sola medida para todas las columnas, haciendo un modelado diferente. En este caso no lo hice para no complicarme, ¿no? Porque estamos haciendo pruebas. Y la idea es ver hasta qué punto, pues, uno empieza a conseguir lo mismo. Fíjense que aquí prácticamente se logró lo mismo, exceptuando este segundo subtítulo. Aquí sí pude
agregarle el símbolo de dólar, ¿ok? Y en los puntos también lo pude lograr, sin embargo, no es porque no se pueda, sino porque no le dediqué tanto tiempo, colocarle los paréntesis y quitarle el negativo a la variación year over year o año sobre año, que en este caso es negativa de 1,2 puntos. Pero ¿cómo se logra esto? En la misma tabla, aquí los formatos para que una medida contemple un formato, por ejemplo, el quarter 3 simplemente es la sumatoria de una columna, pero para que esta columna, que estamos viendo acá, la sumatoria de esta columna, que es esta, que viene siendo esta, para que una columna o una medida en base a una representación de fila por fila, en una sea un entero, en otra sea un decimal, en otra sea un decimal con tantos o un porcentaje, al momento de tú formatearlo, tiene que ser un formato dinámico. Esto tiene también, no sé, creo que ya 2 años, algo así ya dentro de lo que es Power BI. Y los formatos dinámicos aquí en la pestaña les aparece algo como esto. Y esto es simplemente una búsqueda, un lookup value. Se puede hacer de múltiples maneras. Y en pocas palabras yo lo que hice, como para salir del paso, como que bueno, vamos a crear una nueva tabla que tenga este orden, ¿ok? Que sea lo mismo, al fin y al cabo es una copia del concepto, y que tenga los formatos. Y los formatos están establecidos porque el revenue se va a presentar de esta forma, el gross margin de esta forma, los gastos operativos, los ingresos operativos, el net income, bla, 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 bla. Tengo un orden, una columna de orden, pues específica, por ejemplo, y un formato. Esto puede ser de otras formas, vuelvo y repito, de esto hay, ya he aplicado varias maneras de hacerlo en bases de datos y de repente con clientes con documentos en Excel, pero la idea es ver cómo esto se puede adaptar de otra forma. Y este tipo de formato que tiene aquí simplemente una búsqueda, que también, de hecho, esto lo copié y lo pegué con una inteligencia artificial para salir del paso, dije, ok, ya con esto yo puedo lograr algo un poco más específico para este, porque necesito de que este concatene los puntos con el valor y lo demás. A lo que vengo, tú puedes tener en las filas, ¿verdad? Los formatos, puedes tener medidas individuales, puedes aplicar un formato dinámico para cada uno y llegarías más o menos a lo mismo. La interrogante es que uno empieza a hacerse, ¿qué conocimientos en DAX necesito yo para entonces lograrlo? Que es la parte más complicada. Lo demás no, es simplemente colocar y empezar a utilizar los formatos, que si el título, qué tipo de fuente, que si está en negrita, el subtítulo igual, ¿ok? Luego el divisor para que el divisor aparezca, el tamaño del divisor, cuánto es el ancho. Esto no es difícil, esto es simplemente curiosidad. Para la gran mayoría, quienes estamos trabajando en esto, lo que se vuelve engorroso viene siendo DAX. Y en este caso es simplemente una sumatoria, que si no fuese por todas las medidas, puede ser una sola medida que sume todo y le aplicamos perfectamente el cálculo no el cálculo, sino el formato dinámico, como por ejemplo este, que es el más sencillo, o un formato que no sea a partir de una búsqueda, sino que sea una lógica. Y ahí es en donde están las preguntas. Uno necesitaría para los clientes finales, usuarios finales, algo como esto que implica una columna de orden, un formato específico, DAX, o quieres algo que simplemente arrastres y lo lleves. ¿Ok? Para ir cerrando, creo que es interesante este objeto visual porque tú dices, creo que tengo un cliente que lo de DAX, aunque lo haga yo, necesito de que ellos no dependan de mí para cosas que pueden ser inmediatas. Y esta prueba inicial, que simplemente, como lo dije anteriormente, me permite ordenar las filas sin discriminar un orden de una tabla que no puedo planificar y que sé que posteriormente puedo hacer cálculos internamente en el objeto visual, ya me está dando una idea para alguien que necesito que no dependa de mí y que simplemente lo que vamos a hacer es un entrenamiento sobre cómo funciona el objeto visual. Así que para no hacer más largo este primer acercamiento de InfoRiver, es bastante interesante. También tenemos Zebra BI u otros escenarios en donde ya pudiésemos empezar a utilizar otras características como de cálculo, fórmulas rápidas, subtítulos en términos, no subtítulos, eh, subtotales, mejor dicho, pero que sean de representaciones dentro del objeto visual y que no esté aquí dentro. Así que bueno, para cerrar, escríbanme en los comentarios, ¿les interesa este tipo de videos que nos enfoquemos en el ámbito financiero? Que veamos varios objetos visuales pros y contras, más allá de que sea lo correcto, ¿no? Porque a veces somos muy puristas
o es una cosa o es otra. Y la idea también es adaptarse a lo que se tiene y aplicarlo correctamente en los escenarios, en las personas, en los presupuestos y en lo que uno como profesional pues puede ofrecer.